Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Hoy es el día sábado y es el día 16 del mes de mayo y vamos a comenzar nuestro culto virtual de hoy leyendo el Salmo 92 para alabanza de Dios. Dice así este salmo: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí y de los malignos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Y yo quiero que comencemos con una actitud de alabanza, cantando, pensando en estos dos versículos: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Voy a tener un tiempo de oración y vamos a dejar que el hermano nos cante buenos alabarte a Jehová, pero vamos a tener un tiempo de oración primero. Padre, queremos en esta hora alabarte con todo nuestro corazón, cantar salmos a ti. Señor, en medio de las dificultades de esta vida, Señor, te pedimos que podamos alabarte, que podamos glorificar, que podamos decir que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia y tu fidelidad para siempre. Ahora, Padre, te pedimos que nos dirijas en este culto. Mira todas las almas, todas las personas que están mirando este video. Oh Señor, bendice, Padre Santo, toca corazones y permite que nuestras vidas estén dedicadas a la alabanza del Rey Supremo. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder.
Señor, me gozaré en ti. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. aleluya. Bueno, yo quiero en estos momentos leerle el Salmo 23 porque este es el Salmo de guía, es uno de los salmos más famosos que nosotros podemos encontrar entre los salmos y tiene un mensaje bien poderoso. Yo creo que nosotros pensemos en este salmo como Jehová nuestro guía, nuestro pastor. Dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En cada situación nosotros podemos confiar de que Dios nos va a guiar. Él es nuestro guía fiel, nuestro buen pastor, y tenemos que estar conscientes, seguros y confiados de que Él nos va a guiar. Hay un himno muy viejo que muchos lo conocen, pero quizás algunos de ustedes que son nuevos en el Evangelio, quizás no han, o los más jóvenes quizás no han escuchado este himno, pero tiene un mensaje bien glorioso y trata sobre el pastor que busca a su oveja. Y yo quiero que cantemos este himno. Este himno está en sus signarios, se llama Visión Pastoral, otros lo conocen como Eran 100 ovejas. Y cuando cantemos este himno, pensemos en cómo Dios nos está guiando en este tiempo de pandemia. Pensemos cómo Dios siempre ha sido fiel. Y pensemos que también cuando nos descarriamos, cuando nos salimos de sus caminos, Él sigue fiel y nos busca como buen pastor. Así que cantemos este himno y apliquémoslo a nuestras vidas.
Yo pienso que es la primera vez en la historia de la iglesia que los hermanos y hermanas tienen que reunirse de forma virtual. En otras palabras, que no podemos reunirnos en un edificio. Y muchos se hacen la pregunta si después que todo esto pase, si la iglesia continuará. ¿Existirá la iglesia después de este tiempo? ¿Qué pasará? ¿Es que desaparecerá la iglesia? Bueno, yo quiero en este día darle un poquito de historia sobre la iglesia como reunión de gente. Yo pienso que realmente comienza el mismo Dios organizando la iglesia como su pueblo. Y el primer lugar de reunión fue el tabernáculo, en el cual Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo para que fuesen los hermanos a adorar a Dios allí. Después del tabernáculo, recuerden que el tabernáculo era movible cada vez que los israelitas se movían en su camino en el desierto, también tenían que tomar el tabernáculo. Pero allí era el centro básicamente de reunión. Después del tabernáculo, el otro lugar de reunión muy famoso fue el templo. Y el templo fue construido por el rey Salomón. Primeramente comenzó el rey David con la idea del templo, pero Dios le dijo que él no lo construiría, sino su hijo Salomón. Así que el lugar del templo era un lugar especial donde la gente se reunía.
pero después el pueblo desobedece y el templo es destruido y toda la gente es llevada a cautivo. Todos los judíos son llevados cautivos a Babilonia. Y allí, en Babilonia, es donde comienza la sinagoga. Esta historia es interesante, que Dios a través del tiempo siempre mantiene a su iglesia. En el Nuevo Testamento, cuando se llega al Nuevo Testamento, vemos que Jesucristo visitaba tanto las sinagogas como el templo. Pero después comienza la iglesia primitiva, y la iglesia se reunía en casas. En las casas de los hermanos se reunía la iglesia. Después comenzaron a construir edificios para reunión de las iglesias. Pero con todo esto, yo quiero tan solo señalarles que la iglesia nunca desapareció. Y la primera cosa es porque Dios estaba en control de su iglesia. Y cuando Él le dijo a Pedro, en el capítulo 16, versículo 18 del libro de Mateo, que Él iba a construir la iglesia y que las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. En otras palabras, que la iglesia siempre continuará. Pero hoy yo quiero mostrarle una de las razones por la cual la iglesia nunca va a desaparecer. Y la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Les voy a pedir, si tienen su Biblia, que la abran en el capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 12 hasta el 17. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos a tener un tiempo de oración presentando al Señor este mensaje. Padre, te damos gracias porque una vez más tenemos la oportunidad de predicar tu santa palabra. Y te pedimos en estos momentos, Padre Santo, que nos toques de una manera especial para que podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos. Padre, gracias por mantener tu iglesia. Gracias, Padre Santo, porque de una u otra manera tú siempre permites que tu pueblo se reúna. Y podemos comprender que la iglesia no es el edificio, sino somos cada uno de nosotros. Y en este tiempo, Padre mío, que estamos pasando, gracias, Padre mío, que nos hablas de una manera especial a cada uno de nosotros. Ahora te pido, Padre, que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria y de tu agrado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título del mensaje de hoy es Pablo, pastor y evangelista. Y pongo este título porque este pasaje bíblico que hemos leído, hay dos partes de Pablo que son bien importantes y que se ven en este pasaje bíblico. Una parte es la parte de Pablo que es pastor
y la otra, la parte de Pablo que es evangelista. Así que yo quiero hablar del pastor evangelista que es Pablo por medio de este pasaje bíblico. Y la primera parte, los versículos 12 y 13, encontramos aquí que Pablo funciona como pastor. Y les voy a explicar por qué y qué significa esto de que él funciona como pastor. Y una de las razones por la cual la iglesia se ha mantenido es porque Dios ha guiado a hombres para dirigir su iglesia, para alimentar a la iglesia y para dirigir a su pueblo. Y en el versículo 12 y 13, Pablo trabaja en esa capacidad como pastor de la iglesia. Y yo quiero que recordemos la semana pasada la situación en la cual Pablo se encontraba. Recuerdan que la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto, es una de las iglesias más difíciles para Pablo. Pablo sufrió mucho con esta iglesia, hablamos de eso la semana pasada cuando hablamos del perdón. Pero ahora Pablo está hablando de un tema un poco diferente. ¿Qué pasa? Pablo llega a Troas y Troas es un puerto marítimo muy importante, bien importante en el mar Egeo. Es una colonia romana, un centro importante. Y Pablo llega a ese lugar para predicar el evangelio. Y él dice que cuando él llegó se abrió una puerta, el Señor abrió una puerta. Imagínense, mis hermanos, el Señor abrió una puerta para que Pablo predicase en la ciudad de Troas. Quizás alguien llegó y le dijo: Pablo, aquí está mi casa para que tú puedas comenzar una iglesia. O algún comerciante le dijo: Pablo, tú puedes utilizar este lugar para predicar el evangelio. Lo que sabemos es que se abrió una puerta en Troas para que Pablo predicase el evangelio. Una gran oportunidad. No saben lo difícil que es para comenzar una iglesia. Y se abrió una oportunidad. Tal vez Pablo podía comenzar grandes iglesias y grandes ministerios allí en Troas, porque una gran oportunidad se abrió. Sin embargo, nos dice el versículo 13 que él no tomó esa oportunidad. Dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Bien interesante. Pablo había comenzado muchas iglesias. Muchas iglesias había comenzado Pablo en la ciudad de Éfeso, en Tesalónica, en la ciudad de Filipo. En todas esas ciudades había comenzado Pablo una iglesia. Y lo que él hacía, comenzaba la iglesia y después dejaba que alguien como Tito, Timoteo, se encargara, se hiciera el pastor de esa iglesia, y él continuaba siendo iglesia. O sea que Pablo era un experto comenzando iglesias. Sin embargo, esta oportunidad él no la tomó. Él no dice que se abrió una puerta, pero que el versículo dice: no hubo reposo en mi espíritu. No hubo reposo, en otras palabras, y no estaba él bien confortable de estar en Troas a pesar de la oportunidad que se había abierto allí. ¿Cuál es la razón? Bueno, Pablo dice que él no encontró a su hermano Tito. Él esperaba encontrar a Tito en Troas, pero no lo encontró. ¿Y qué significa esto? Bueno, yo quiero que usted y yo, una vez más, pensemos en el trasfondo de la carta de Corintios, la segunda de Corintios. Recuerdan, la semana pasada Pablo escribió una carta severa, una carta dura, una carta de tristeza. Nosotros no la tenemos. Y esa carta es muy posible que la envió con Tito. Pero ¿qué pasa? Tito no
regresa o no se encuentra con él en Troas. Así que Pablo se encuentra en una situación bien, está bien afligido, porque él quería saber las noticias de lo que estaba pasando en Corinto, en la iglesia de los Corintios. Así que él estaba esperando, ansioso de ver a Tito. Y alguna persona dice, pero no es el mismo Pablo que dice, no os afanéis por nada, sino llevarlo todo en oración. Y aquí vemos como que él se afanó. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que yo puedo entender, mis hermanos, que aquí lo que vemos es el espíritu de pastor de Pablo. Él estaba primeramente enfocado y preocupado por la vida de Tito, lo que había pasado con Tito, quien fue el que probablemente llevó la carta a la iglesia de los Corintios. Pero también estaba preocupado por la iglesia. ¿Qué había pasado con esta iglesia? ¿Habían ellos cambiado? ¿Se habían ellos realmente arrepentido? Así que Pablo dejó las 99 de Troas, o la oportunidad, y se fue a buscar la oveja perdida, que es la iglesia de los Corintios. Y en este caso, el instrumento usado es Tito. Así que Pablo está preocupado por Tito de diferentes maneras. Por la vida de Tito, está preocupado por lo que le había pasado a Tito, porque muy probablemente quizás los corintios le habían abusado o lo habían agredido. Así que Pablo decide dejar Troas e irse a Macedonia. Es bien interesante cuando usted mira el mapa de hoy, que Troas es lo que hoy llamamos Turquía, en ese sector, y Macedonia es lo que hoy es Grecia. Así que Pablo deja Turquía y se va a Grecia para saber lo que ha pasado con Tito y con la iglesia. Eso, mis hermanos, es Pablo trabajando en capacidad de pastor, preocupado enteramente por la vida de la iglesia de los Corintios y la vida de Tito. Y no había descansado. No sé si le pasa algo de esta manera a usted, que usted no descansa hasta que usted no recibe o no ve la persona. Y muchas veces se nos ponen un montón de ideas porque nosotros no sabemos lo que ha pasado con esa persona. Por ejemplo, cuando uno de los hijos salen y no regresan, no sabemos nada de ellos, uno se preocupa tanto y vienen en la mente un montón de preocupaciones y tal vez de malos pensamientos, y no reposamos, no estamos realmente en descanso hasta que no llegamos a ver al hijo, la hija o el amigo que se ha desaparecido. Entonces ese es el sentir que tenía Pablo aquí como pastor. Él quería ver lo que estaba pasando con Tito. Y les voy a leer, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias ahora en el capítulo 7, porque el capítulo 7 del 5 en adelante nos da la idea o nos da la información de lo que pasó con Tito y el desenlace de esta preocupación de Pablo. Así que abran sus Biblias en el capítulo 7, en el mismo libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Comenzamos el versículo 5. Dice así: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más.
porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque no veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Yo quiero detenerme aquí, porque Pablo se alegra grandemente por dos razones. La primera razón es que Tito está bien. Tito regresa y le da buenas noticias. Y la segunda razón es que las noticias que le da a Tito es que la iglesia había recibido esa carta y habían cambiado, había un cambio en la iglesia. Había un arrepentimiento en la iglesia. En otras palabras, Pablo se regocija grandemente porque ese esfuerzo que él había hecho, ese sufrimiento que él había pasado por los corintios, realmente había tenido resultado, había dado frutos. Y esa, mis hermanos, es Pablo en la calidad de pastor. Su preocupación es la preocupación de un padre cuando un hijo está descarriado. La preocupación de una madre cuando una hija sale. Esa es la preocupación que Pablo tenía por la iglesia y por Tito. Entonces ven, entonces Pablo muestra ese amor. Recuerdan que yo les dije la semana pasada el gran amor que sentía Pablo por su iglesia. Aunque la iglesia lo había agredido, menoscabado, lo había hasta desmoralizado, sin embargo Pablo tenía ese gran amor. Entonces yo pienso que por personas como Pablo que sienten amor por su iglesia, la iglesia continúa. Y hay mucha gente así también como Pablo que siente ese amor por las almas, por las iglesias. Y aunque tenga que cambiar ciertas cosas, lo hacen por amor a la iglesia. Y esto es lo que vemos aquí en Pablo. Él dejó a Troas un punto abierto para el evangelio, para realmente tomar cuidado de la iglesia de los corintios. Eso es bien interesante. Ahora nosotros llegamos a la segunda parte. Ahora Pablo, en la segunda parte de este relato bíblico, este pasaje bíblico, nos habla de Pablo, pero ahora está hablando como evangelista. Fíjense en todas las palabras que usa Pablo aquí para mostrarse como evangelista, aquel que busca las almas perdidas en el mundo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí Pablo está hablando del triunfo del cristiano cuando va y evangeliza al mundo. El triunfo de la iglesia a través de los años, a través de los siglos, cuando la iglesia ha predicado el evangelio. Hay triunfo cuando se predica el evangelio. Y Pablo dice, gracias damos a Dios, el cono del triunfo por medio de Jesucristo. Hermanos, la gente se convierte, no es por nosotros mismos, sino es el Espíritu de Dios que convierte a la gente. El triunfo viene de Jesucristo. Y Pablo aquí está diciendo, bueno, gracias a Dios que las almas se salvan cuando le predicamos, que las vidas son cambiadas cuando le hablamos del Evangelio. Eso es bien interesante. Aquí Pablo está hablando de las personas del mundo, de las personas que no conocen de Dios, que personas vienen y se convierten y nos da a nosotros esa victoria, ese triunfo. Y yo pienso que Pablo estaba pensando en el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba caracterizado por muchos triunfos. Y esos triunfos tenían como una especie de simbolismo en el mundo romano. Cuando un general llegaba y triunfaba, lo que hacían con este general es una especie de procesión. Una especie de procesión
pasaban primeramente los senadores, después iban los trompeteros, los que tocaban los trompetas, después iban aquellas personas que traían el botín del pueblo que había sido conquistado, después llegaban unos sacerdotes que traían el incienso aromático, y finalmente estaba el general que había conquistado. Pablo está diciendo, Cristo nos lleva siempre en esa procesión de victoria por medio del evangelio que se predica, por medio del poder que hay en el evangelio. Es bien interesante que Pablo habla del triunfo del cristiano, que el cristiano a través de Jesucristo vive en triunfo. Y ese triunfo, Pablo está hablando de su propia experiencia. Cómo Pablo triunfó en predicar el evangelio en diferentes pueblos. Y cómo las iglesias en los diferentes lugares que Pablo predicó se formaron y se fundaron. Así que Pablo aquí está hablando del triunfo del evangelista, del triunfo de quien predica la palabra del Señor. Y el triunfo de aquel que representa a Cristo. Y él habla y da una especie de ilustración y dice que ese triunfo viene con un olor o una fragancia grata. Una fragancia grata porque cuando la gente se convierte, entonces eso es vida. Sin embargo, también habla de que ese mismo triunfo para aquellos que no reciben la palabra es olor desagradable, es olor de muerte. Es olor de muerte. El versículo 15, bien importante porque está poniendo a los cristianos con el aroma de Cristo. Y cuando el cristiano predica el evangelio, como lo hizo Pablo, entonces ese olor de vida llega a aquellos que no conocen del evangelio y son transformados. Pero también dice Pablo que aquellos que no aceptan el evangelio, esto es olor de muerte. Y saben lo feo, lo malo que es el olor de un muerto. Pues Pablo está hablando, ¿verdad?, de eso aquí, de la diferencia entre el olor de vida y el mal olor de muerte con aquellos que no aceptan el evangelio. Pablo está diciendo aquí y está hablando realmente de la clave, la importancia, la clave del evangelismo, de ser evangelista, dice Pablo, es porque él es aroma de Cristo, básicamente. Y donde quiera que él va, él deja ese aroma de salvación. Donde quiera que él va, él deja ese aroma de vida. Y eso es, mis hermanos, realmente lo que es el evangelio. El evangelio trae vida, porque Cristo murió para dar vida. Y Pablo está hablando de eso tan importante, de este evangelio. Y él está diciendo, bueno, no somos nosotros lo que realmente hacemos que este olor traiga vida, sino que es Jesucristo realmente el que toca los corazones. Es Jesucristo realmente el quien hace del ministro, del evangelista, suficiente y adecuado para predicar el evangelio. Y finalmente, Pablo dice, pues, no somos como muchos que falsifican el evangelio. Y Pablo está diciendo aquí que muchas personas, muchos de los llamados cristianos o evangelistas, solamente usan el evangelio para su propio provecho, y por eso él dice, nosotros no somos como ellos, sino realmente con sinceridad. Nosotros hablamos de parte de Dios. Hermanos, si usted puede ver cuando un evangelista, cuando un pastor es sincero. Si el pastor o el evangelista se concentra más en sí mismo que en Dios, inmediatamente usted se va a dar cuenta. Porque lo que quiere el evangelista o el pastor es realmente su propia gloria.
nosotros a veces hablamos de los evangelistas que hablan sobre el evangelio de la prosperidad y esos evangelistas que realmente falsifican el evangelio. Pero también tenemos que pensar en muchos líderes, pastores, que lo que hacen es buscar su propia gloria y no la gloria de Dios. Ellos quieren decir, bueno, mira cuántos personas me están mirando por mi canal de YouTube, o mira lo que yo estoy haciendo, y se olvidan realmente de que es Dios lo que hace. Hermano, usted está mirando, yo no sé, yo no lo conozco, pero si Dios quiere tocarlo a usted, si Dios quiere realmente trabajar en su corazón, yo espero que yo no me tome la gloria, sino es Dios el que puede tocar su corazón. Es Dios el que puede cambiar su vida. Es Dios el que puede transformar por medio del Evangelio su corazón. Así que Pablo dice, hablamos con sinceridad. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de Dios. O sea, el evangelista depende enteramente de que Dios va a tocar las almas, de que Dios va a cambiar las vidas. Y eso Pablo está hablando en este pasaje bíblico. Ese aroma de transformación y de vida es a través del Espíritu Santo de la promesa. Así que cuando vemos a Pablo como pastor y vemos a Pablo como evangelista, por esa razón, por esas dos razones, de ser pastor y de ser evangelista, es que la iglesia de Cristo continúa. Porque el pastor lo que hace es realmente apacentar las ovejas. El pastor lo que hace es pastorear o guiar las ovejas. El evangelista lo que hace es predicar a los no creyentes. Y esa combinación es lo que mantiene la iglesia. Lo que la iglesia, lo que hace que la iglesia continúe es una combinación de que Dios usa a hermanos y hermanas en el sentido de pastor y de evangelista para continuar con el evangelio, para continuar con el ministerio. Mis hermanos, es por eso que la iglesia nunca dejará de ser, nunca acabará. Porque Dios en su gracia siempre levanta un Moisés que guía a su pueblo, pero levanta a un Pablo también que predica el evangelio a los gentiles. Y en cada punto, en cada etapa de la historia de la iglesia hemos visto esto: un pastor y un evangelista. Y el pastor también. El pastor debe ser los dos, pastor y evangelista. Muy a menudo nosotros nos olvidamos de las almas y nos concentramos en todos los problemas que pasan en la iglesia. Y si ustedes, mis hermanos, las iglesias en las cuales el pastor se concentra demasiado en los problemas de la iglesia, no crece con los de afuera. Entonces el pastor tiene que poner un tanto por ciento en la iglesia, pero poner otro por ciento en el mundo, en ser evangelista. Es un pastor y ser evangelista. Y todos nosotros Dios nos llama a esas dos cosas. Realmente nos llama a edificarnos, pero nos llama también a evangelizar. Nos llama, mis hermanos y hermanas, nos llama realmente a ser aroma de Cristo, de ese conocimiento de Cristo, del evangelio. Yo creo que a todos nosotros Dios nos llama a ser pastor y a ser evangelista. Nosotros cantábamos y leímos el Salmo 23 y cantamos en cierta forma sobre el buen pastor. Es bueno, pero también ese buen pastor, los hermanos, las ovejas deben buscar otras ovejas también que están perdidas. Y eso es a través del aroma del evangelismo, del aroma de Cristo. Hermanos, la iglesia nunca va a dejar de ser
porque el Evangelio de Jesucristo nunca dejará de ser. El Evangelio es las buenas nuevas. Eso fue lo que Pablo hizo. Predicó las buenas nuevas en otras ciudades. En muchas ciudades Pablo habló de ese Evangelio. Aunque pasó tiempo con la iglesia de Corinto, pero también predicó el otro Evangelio. El Evangelio a otros pueblos. Y por eso la iglesia creció. Miren, hermanos, la iglesia comienza. Miren cómo la iglesia comienza. Pablo predicando el Evangelio como evangelista, fortaleciendo la iglesia, pero continúa el Evangelio, continúa predicándose. Y comienza en Europa. De Europa se va a otros lugares, llega a América Latina. Hermanos, sí, a través de los tiempos hemos visto como Dios de una u otra manera continúa haciendo esas dos cosas, edificando su pueblo, pero también llamando a los perdidos al arrepentimiento. Llamando a los perdidos al arrepentimiento. Hermanos, nosotros tenemos por medio de estas vías virtuales la oportunidad de predicar el Evangelio. Nosotros lo hacemos de dos maneras. Muchos de ustedes que no pueden reunirse, al mirar los videos, al mirar las predicaciones, nos unimos como iglesia. Pero al mismo tiempo, muchas personas que nunca han llegado a la iglesia, escuchan que hay una esperanza, que hay vida, que me dice, para aquellos que los reciben, el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Se salvan, el olor de vida. Hay personas que nunca habían ido a una iglesia, nunca habían entrado a una iglesia, pero pueden mirar el Evangelio. Así que la iglesia nunca va a parar a pesar de la pandemia, a pesar de todas estas situaciones, mis hermanos. La iglesia va a continuar. Porque Dios nos dice que no somos nosotros. No somos nosotros, la iglesia es su iglesia. Y la iglesia realmente, si nosotros somos usados por Dios, entonces podemos ver cómo la iglesia se desarrolla. Si usted y yo dejamos que Dios nos use, tanto como pastor, como también como evangelista. Si tan solo usted puede orar por su iglesia, orar por el mundo, usted va a ver que Dios va a hacer la obra. Pero no va a depender de usted, no va a depender de mí, va a depender del Espíritu de Dios que va a guiar a su iglesia. Hermanos, hay personas en la iglesia que dicen, bueno, yo no voy a continuar en la iglesia. Yo no voy a continuar. Y esas personas se van y la iglesia continúa. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos que dicen, yo voy a dejar de ofrendar, yo voy a dejar de dar. Y mira, Dios viene y toca a otra persona para que la obra continúe. O sea que nadie realmente es importante en el sentido de indispensable. O sea, todos somos necesarios, ninguno somos indispensables. Pero realmente, aquellos que trabajan para Dios y dejan que Él les guíe, son los que se convierten en evangelistas y pastores fieles. Y yo quiero nosotros que oremos y amigo que me escuchan, si tú no conoces del Evangelio, yo quiero que tú realmente puedas ver la importancia de conocer a Jesucristo, de recibir el aroma de vida eterna, porque Cristo quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu corazón y darte vida. Y hermano que me escuches, no te desanimes, porque Dios nunca te va a dejar. Él nunca te va a desamparar. Él es el buen pastor que guía a sus ovejas. Y por esa razón, mis hermanos, por esa razón es que nosotros como cristianos debemos sembrar esta simiente preciosa
la semilla del evangelio de salvación. Y podemos decirle a aquellas personas que no conocen, mira, hay una gran esperanza en Jesucristo, es la salvación. Y yo quiero ofrecerte lo que Pablo ofreció aquí, un olor de vida, no un olor de muerte. Mucha gente está muriendo sin Cristo. Y ese olor es desagradable, el olor de muerte. Y sobre todo el olor de muerte sin Cristo. Y Dios nos manda ahora, como Pablo fue el evangelista, a triunfar. Y recuerde siempre este versículo 14. Dios nos da el triunfo por medio de Jesucristo. Y nos manda a ser triunfantes en el evangelismo, en hablar al mundo de Jesucristo. Así que es una combinación. Y ore, mis hermanos, ore por su iglesia, ore por sus pastores, que el pastor pueda tener un balance entre pastor y evangelista, y que pueda sembrar las semillas del evangelio, y que no se deje realmente absorber por todos los problemas de la iglesia, y que pueda realmente sembrar la buena semilla del evangelio, que pueda sembrar la semilla de salvación. Esto es lo que Pablo está predicando, esto es lo que Pablo está hablando, un ejemplo grande de Pablo. Y por esa es la razón, cuando usted y yo sembremos la semilla del evangelio, cuando usted y yo realmente hablemos de la vida, del olor fragante de Jesucristo, la iglesia continuará y continuará y continuará, porque Cristo es el capitán y Él va a tocar las almas, Él va a tocar a esos jóvenes que no quieren escuchar, Él va a tocar a esas mujeres, Él va a tocar a esos amigos y familias, cuando usted y yo podamos sembrar la semilla y realmente ofrecer el grato aroma de Jesucristo, el aroma de vida. Siempre la semilla, siempre esa semilla, y permita que Dios haga la obra de salvación. Que Dios les bendiga, y vamos a terminar con un tiempo de oración, y después de la oración vamos a tener el himno Sembraré la simiente preciosa. Y recuerden, hablamos del buen pastor y ahora hablamos de aquel que siembra, aquel que es evangelista. Oremos. Padre, te damos gracias por que a través de los tiempos tú mantienes a tu iglesia. Y te damos gracias, Padre mío, que a través, Padre Santo, de este medio de comunicación podemos hablar del glorioso evangelio de Jesucristo. Yo quiero en esta hora orar por aquellos que no te conocen, Padre, que puedan ser tocados para venir al arrepentimiento, servirte, Padre Santo, y vivir para ti. Que puedan tener ese grato olor de vida y no el olor de muerte. Padre, en estos momentos de crisis en el cual vivimos, permite que podamos sembrar la simiente preciosa del Evangelio, que es las buenas noticias de salvación para todo aquel que cree. Y Padre, yo quiero orar por aquella persona que en estos momentos está totalmente desesperada, que puedan encontrar en el Evangelio paz. Oh Señor, que podamos orar para que más almas puedan venir a tus pies en este tiempo de desesperación y que puedan encontrar en Cristo el refugio eterno, el buen pastor. Padre, nosotros te conocemos y queremos que otros te conozcan, Padre Santo, que puedan disfrutar de este buen pastor que nos guía en todo momento, Padre Santo. Pero permite que podamos traer más ovejas, Padre Santo, a tu redil. Que podamos consagrarnos a ti, Padre Santo, y entregarte todo a ti, Padre mío. Oh Señor, gracias. Ayúdanos a sembrar la simiente preciosa de este glorioso evangelio de amor. Que almas vengan a tus pies. Que vidas puedan ser cambiadas y transformadas, Padre Santo.
Oh Señor, toque ese corazón que en estos momentos está pensando en hacerse daño, Padre mío, tú lo conoces. Y permite, Padre mío, que pueda venir a tus pies. Cambia las vidas, Padre Santo. Y permite que nosotros seamos instrumentos para ese cambio. Gracias, Padre Santo. Te rogamos todo esto por los méritos gloriosos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.